Reciban un cordial saludo por parte del equipo conformado por el abogado Cristian Amaya, la ingeniero Dayana Morales, la ingeniero Belkis Moreno, el ingeniero Diego Pérez y el ingeniero José Quiñones, quienes a través del desarrollo de la especialización de Derecho Internacional Humanitario y Cultura de la Paz por parte del Decanato de Investigación de la Universidad Católica del Táchira, presentaremos ante ustedes los enfoques teóricos sobre el conflicto social según Charles Tiley, sociólogo que en los últimos años del siglo XX desarrolló importantes y, por decirlo de alguna manera, aportes a todo lo referente al conflicto social que se ha desarrollado en las últimas décadas en la humanidad. Pero antes de nosotros poder conversar y hablar sobre el señor Charles Tiley, vamos a darle un pequeño bosquejo sobre lo que es el conflicto social. El conflicto social es un tema muy extenso, analizado y teorizado por grandes filósofos y pensadores durante siglos. El conflicto como tal, como ustedes, los que ya hemos investigado algo de lo que es el conflicto social, desde la parte teórica vemos fundamentalmente que el conflicto es inherente al ser humano y por tener este ingrediente humano y por incluir grupos sociales, hace que el estudio del conflicto sea un tema complejo y de grandes dimensiones. Han surgido grandes sociólogos que explican el conflicto desde diferentes vertientes. Uno de los científicos que más ha aportado a las nuevas generaciones de sociólogos es Charles Tiley. El conflicto, vamos a enfatizarlo en una pregunta. ¿Qué es el conflicto? El conflicto y la disputa son un hecho social, prácticamente inherente a la vida en sociedad, pues se presentan a lo largo de la historia en todas las sociedades. Se puede afirmar que casi todo el cambio social es consecuencia del conflicto. Para definir el conflicto es necesario tener claro que para que se produzca, las partes deben percibirlo, es decir, sentir que sus intereses están o serán afectados. El conflicto social es la falta de acuerdo entre dos o más personas, siempre y cuando dicha falta de acuerdo persista en el tiempo, afectando de esta forma a un gran grupo de individuos a los que dicha situación llega a generarles efectos negativos. A pesar de que el cometido de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, o también United Nations, es evitar conflictos bélicos, no siempre ha logrado este propósito. Las tropas de la ONU, cascos azules, se han desplegado en diversas ocasiones para el mantenimiento de la paz. Pero ahora, dentro de las teorías del conflicto social y lo que nos enmarca esta enfoque, o para poder entender el enfoque de Charles Tiley, vamos a teorizar sobre el conflicto social y cómo las revoluciones son la principal fuente para conceptualizar el conflicto social. Ahí tendríamos dos grandes divisiones, la teoría de los consensualistas y las teorías de los conflictivistas. Dentro de los consensualistas tendríamos la teorización sobre el conflicto social, que tiene las revoluciones como principal fuente de ideas para conceptualizar así el conflicto social. Y este a su vez toma elementos como la sociedad es un sistema estable de elementos, cada elemento social cumple una función y existen equilibrio entre los elementos y consenso de todos ellos para el mantenimiento de la sociedad. Ahora, en la parte B, dentro de la teoría conflictivistas, esta concepción toma como bandera la discordia social y establece que la integración solo es posible por la vía de la coacción. Toma como elementos a que la sociedad está en cambio constante. La sociedad está integrada por elementos contradictorios que contribuyen al cambio social. Es necesaria la coacción de algunos elementos sobre otros para el mantenimiento de la sociedad. Recuerden que la coacción es la acción bajo el sometimiento. Y el conflicto es inherente a cualquier dinámica social, es un imperativo estructural y un motor del cambio social.
Dentro de las teorías del conflicto social, las dos concepciones teóricas presentan marcos de referencia que reúnen teorías y autores distintos que tienen como factor común la idea de que el conflicto es un aspecto básico del cambio social y que permite resolver diferencias para alcanzar la integración. En la siguiente tabla hablaremos de las 4 principales orientaciones teóricas para 1965. Tenemos el nivel de enfoque y la imagen primaria implícita de la acción, que, divididas entre lo materialista y lo culturalista, se contrapondrá en una matriz contra lo macrosocial y lo microsocial. Tomando como lo macrosocial con respecto al cruce materialista, tenemos la movilización u oportunidad política, donde entrará Tiley, Overschalls, McCarthy, Salz, Perrow, McCann, Tarrow, Creasy y Amenta. Dentro de lo macrosocial y lo culturalista entrará la sociedad programada por Terrain, Melucci, Castells, McDonald y Players. En lo microsocial, cruzado con lo materialista, tendremos la teoría de la elección racional o teoría de juegos por Olson, Hetcher, Coleman y Lisbach and Upp. Y lo microsocial con lo culturalista tendremos el pragmatismo, chat, feminismo, teoría homosexual, enfoques culturales, estratégicos o emocionales, donde tendremos a Cefaí, Emir Bayer, Jasper, Krinky y Barker y Taylor Ampoleta. Las causas del conflicto social tienen o están alimentadas por ciertos elementos o componentes que las distinguen y que con esta podemos identificar de que existe o prevalece un conflicto social. Entre ellos tenemos la corrupción, que está en primer lugar, luego la desigualdad social y económica, seguido de la ausencia del Estado y la falta de legislación y marco institucional, crisis económicas, crisis naturales, pobreza, racismo, machismo